Buenas tardes, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Poder y Sociedad. Hoy es sábado 12 de octubre, año 2024. Como siempre, ponemos en manos de Dios este programa y al pueblo dominicano. El texto bíblico de hoy es: Dios no se mueve por tu necesidad, sino por tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios es necesario que se acerque cada día más a nosotros a través de esa palabra y ese potencial que es la oración. Este está en Hebreos 11:6. Bueno, señores, miren, hay que entrar en los temas de actualidad. Esta semana, de verdad que ha sido tema de debate, sin lugar a duda. La presentación del proyecto de ley de modificación fiscal. El lunes 7 de octubre, en la semanal, el ministro Jochi Vicente presentó al país, ¿verdad?, el proyecto. También el presidente intervino, pero dice el ministro de Finanzas de que este proyecto realmente se busca los recursos de 122,000 millones de pesos anual, con los cuales a través de ahí pues tendría el gobierno cubriendo las necesidades por la falta de recursos, de acuerdo a lo expresó Jochi Vicente, sobre la situación, por ejemplo, de salud, transporte, la parte social, en fin. Vamos a ver, señor director, la ponencia en el discurso del ministro de Hacienda, Jochi Vicente. En un país plenamente desarrollado. Para esto necesitamos unas cuentas fiscales sanas. Todos los dominicanos, todos los que estamos aquí presentes, soñamos con un país que garantice servicios de calidad en salud y en educación, un país seguro, ordenado, con régimen de consecuencias y reglas claras para todos. Este país que deseamos no solamente es posible, sino que está más cerca de lo que algunos creen. Y para alcanzar este objetivo se necesita el esfuerzo conjunto de todos nosotros, sector privado, sector social, sector público. Si somos capaces de trabajar juntos y tomar las decisiones difíciles con responsabilidad, podemos ser uno de los países desarrollados de la región en tan solo 12 años. Las expectativas de los ciudadanos han evolucionado con el tiempo, demandando mayor transparencia, mejor gestión de los recursos públicos y un enfoque más inclusivo y equitativo en la distribución de las oportunidades. Para responder estas demandas, debemos de estar dispuestos a adaptar las políticas públicas para alcanzar la meta que nos hemos propuesto, que para el 2036 la República Dominicana sea un país donde los hospitales y las escuelas sean de la mejor calidad posible, un país de gente alegre, saludable, productiva y preparada para competir con el mundo entero. Ningún país puede depender eternamente. Ahí estaba el ministro de Finanzas, Jochi Vicente. Encontró respuesta de parte del CONE y de Antonio Siriaco. Antonio Siriaco es el decano de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el coordinador de posgrado de esa universidad también, pues dieron su declaración con relación al caso del proyecto de ley de modificación fiscal. Vamos a ver estas declaraciones, señor director. Al analizar el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso, el decano de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, ve bien algunas medidas. Sin embargo, afirma que la clase media será la más afectada. Generalmente la reforma y en esta reforma los sectores de clase media podrían verse afectados porque con la ampliación del ITEVIS, y si se amplía el ITEVIS a actividades y servicios, y básicamente servicios digitales que no estaban contemplados,
básicamente gran parte del consumo de las actividades que se van a grabar nuevas son actividades que consume la población de clase media, porque los sectores, básicamente, que son sectores más vulnerables, que están en el quintil número 1, el número 2, reciben subsidios sociales. Mientras que el coordinador de posgrado de Economía de la UAS, Idian Medina, explica que algunos sectores como las bebidas alcohólicas seguirán más cargados de los que actualmente están. Nosotros tenemos ahora mismo un pago de impuestos que es prácticamente vertical, tenemos que ponerlo de carácter horizontal, de tal suerte que una gran cantidad de sectores que no están pagando impuestos paguen y no presionar a los pocos que pagan. Ambos entienden que la reforma es necesaria, pero señalan la necesidad de revisar a tiempo algunos puntos. El Estado propuso una reforma al gasto público, pero ahora tiene que gastar bien, porque uno de los problemas que tiene el Estado dominicano es que no gasta bien. Entonces, gran parte de estos recursos hay que dedicarlos al gasto de capital. Casi todos los sectores que tienen que son fiscalizados, que tienen que pagar impuestos, quieren que se les exentúe del pago, entonces no hay posibilidad. Yo creo que se debe hacer un análisis bastante profundo, de una forma bien adecuada, de verificar cuáles son los que realmente necesitan esa posibilidad. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargán, en su cuenta de X, dijo que el CONET analizará el proyecto, mientras que la Asociación de Cine rechazó las pretensiones de eliminar los incentivos que plantea la Ley 108-010. Bueno, realmente la posición de no solamente de Ciriaco, la posición también que ha asumido la parte de la oposición en el Congreso, donde solicitan tanto los diputados, ¿verdad?, y senadores, están solicitándole, ya el martes, fue depositado en el Congreso Nacional este proyecto de ley. Vamos a ver la posición realmente de los diputados y diputadas realmente que son opuestos al gobierno, pero fijaron posición con relación y solicitan vista pública. Vamos a ver, señor director. El destino de la pieza está en manos del Congreso, que deberá decidir si la aprueba tal y como fue enviada del Poder Ejecutivo o si sufriría alguna modificación. Para los partidos de oposición PLD y Fuerza del Pueblo, este proyecto da un duro golpe a la clase trabajadora y dicen que se hace necesario hacer vistas públicas para evitar que se repita lo ocurrido con la reforma constitucional, donde la población no fue escuchada en la comisión bicameral que estudió la pieza aprobada en primera lectura. Lo que esperamos es que se envíe a una comisión bicameral para estudio y que esa comisión bicameral pueda llevarlo hasta la sociedad en vistas públicas y que podamos conocerlo a plenitud. Lo que pasa es que a veces la realidad se impone y lo que está pasando en República Dominicana es que mucha gente está cargando muy pesado, mucha gente se siente abandonado, mucha gente siente que la inflación no alcanza y se está comiendo su salario. En cambio, el oficial partido PRM consideró que a pesar de las críticas, la propuesta de reforma fiscal es necesaria para el país porque ayudaría a solventar la estabilidad social y económica de los ciudadanos, por lo que vaticinaron que estudiarán y aprobarán la pieza tributaria. Aunque al principio se vea que va a agredir a algunos sectores, pero al final va a ayudar a que esos recursos a recaudar vayan a soportar carga y situaciones de los más necesitados. Ahora, en un proceso de socialización, analizaremos todos los puntos que pueden generar algún nivel de discordia, algún nivel de contratiempo para su aprobación. Con la reforma fiscal, el gobierno espera generar un incremento de las recaudaciones equivalentes al 1.5% del Producto Interno Bruto, con cargas impositivas que impactarían el impuesto de circulación de los vehículos, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas azucaradas, las compras por internet, los servicios digitales y las viviendas. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad?, que ya en el debate decía el presidente del Senado, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, que se va a someter a comisión para que se hagan las evaluaciones del lugar
Y yo creo que sí, que debe hacerse el consenso de vista pública para que participen muchos economistas, duchos en la materia, porque creo que hay posibilidades muy amplias de que otros sectores puedan aportar a que esta reforma realmente pueda ser más sustancial. Bueno, señores, miren, el caso Hugo Veras y el caso Jochi Gómez. La juez de atención permanente, Fátima Veloz, pues dictó la sentencia, ¿no?, de medida de coerción, y al tomar la decisión, 3 de los 7 imputados, pues se le dio 18 meses y se declaró el caso complejo. Lo que a mí en lo personal me extrañó fue la actitud de Carlos Barcase. Pienso que hubo un exceso, y hizo señalamientos realmente muy puntuales y hasta comprometedores. El caso como representante en la defensa de Jochi Gómez y el caso de Laura Costa se manejó muy bien. Creo que dijo que la magistrada tenía sus razones, pero que ellos iban a estudiar las posibilidades de apelación. Vamos a ver, señor director, la intervención de Carlos Barcase, ¿verdad?, cuando hace sus declaraciones, el caso de Laura Costa, y realmente Camacho en representación del Ministerio Público. Vamos a ver, señor director. Ya. Se declaró complejo el caso, y de los 7 investigados, vaqueró 18 meses, los demás en libertad en Najayo. 18 meses complejo el caso. Sí. En el caso de nuestro defendido, que lo tenemos que ver, es una garantía económica, es Carlos José Peguero. Bueno, también se dio garantía económica. Bueno, vamos a ver en las declaraciones, señor director, si lo ruedas un poquito más, vamos a ver esas declaraciones. Conjuntamente con Padovani, a los demás le pusieron garantía económica y a nuestro, como le dije, arresto domiciliario. Muchísimas gracias. Mira, yo estoy sometida a una investigación. Yo creo que por el momento debemos someternos a la investigación y ya más adelante si nosotros pudiéramos pedir una revisión. Samuel Vaquero. 3 rechazo de la prisión preventiva. Bueno, realmente de los 7, hay 4 que tienen arresto domiciliario y realmente vamos a ver, señor director, si más adelante podemos ver la declaración de Carlos Barcase, muy importante, pero definitivamente la decisión de la juez de atención, la juez Fátima Veloz, realmente ha creado muchas expectativas y muchos comentarios. Vamos a ver la declaración del doctor Carlos Barcase. En primer lugar, de los 7, 3 con prisión preventiva y el resto garantías económicas. No te lo puedo detallar. Y otro con arresto domiciliario. Ahora bien, queremos decir esto en cuanto a la defensa de Jochi. Y los 3 jueces que se presentaron aquí a querer coaccionar a esa jueza, que lo tengan bien en claro. Esos 3 payasos, esos 3 jueces, esas 2 jueces y ese juez del 4º colegiado, que vinieron aquí sin autorización del Consejo del Poder Judicial, vayan buscando abogados, porque le vamos a abrir 2 procesos. Uno por prevaricación, porque vinieron aquí sin cita y sin convocatoria legal y tildándose de víctimas. Y le vamos a abrir un procedimiento disciplinario. Quiero que uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial desde ya se vayan inhibiendo por sus relaciones idílicas
y amorosa con una de esas juezas, que lo conocemos todos y no es un tema de secreto. Y a Santini Pereira, que se sepa que el expediente que él tiene, que él sabe que tenemos el dominio, se va a bajar y a dar a la creación pública. Aquí tenemos, al margen de todo, como la Fiscalía Barrial le estaba solicitando a Aurich investigación e identificación de las cámaras de sectores populares. Miren por ejemplo los oficios de la Fiscalía Barrial de Naco o Comunitaria de Naco, contentiva de identidad de personas con relación a varios asaltos ocurridos en la parte alta de la ciudad. Aquí tenemos, por ejemplo, que José Martín Enrique Rivera Gavirondo era el director de Aurich. Aquí tenemos de la División de Casos Complejos. Bueno, de ahí estaba. Bueno, de verdad que la decisión que asumió Fátima Veló, la jueza, pues creó en el doctor Carlos Barcase reacciones nunca vistas, ¿verdad?, a nivel de opinión pública. Vamos a ver, señor director, si tenemos ahí la parte de Camacho, ¿verdad?, para ver la posición del Ministerio Público con relación a la decisión de la jueza Fátima Veloz, ¿verdad? Vamos a ver. Para Jochi Gómez, también 18 meses de prisión preventiva para Padovani y también para Hugo Veras. Vemos que está saliendo, pues, Wilson Camacho del Ministerio Público. Para que ustedes, pues, ¿cuál es la opinión del titular de la PEPCA, Wilson Camacho? Susana, desde... Esta decisión del tribunal es el triunfo de la verdad sobre la mentira. Prisión preventiva contra 3 y contra otros, o sea, un cuarto imputado impuso arresto domiciliario, dejando en prisión al liderazgo y a la principal parte de esta estructura de corrupción. A partir de ahora, nosotros nos concentraremos en seguir trabajando para obtener evidencia con relación a las imputaciones que hicimos aquí, aún más evidencias a la gran cantidad que presentamos en este momento, y seguiremos trabajando para incorporar a este proceso otras líneas de investigación que ya tenemos sobre la mesa, que de seguro traerán consigo otros imputados. Pero quiero repetir, esta decisión es el triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo. Bueno, ahí estaba el representante del Ministerio Público. Vamos a publicidad y cuando regresemos en la entrevista central tendremos con nosotros al doctor abogado Javier Fernández. Él es, ¿verdad?, un conocedor de la parte analística, tanto de los temas nacionales como internacionales. Ya regresamos. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Además, aprobó un proyecto de ley que reconoce a las heroínas y mártires de la independencia nacional y declara el 20 de febrero de cada año como Día de las Mujeres de Febrero. Mientras que 3 comisiones especiales estudiaron por separado
los proyectos de ley que modifican varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el de contrataciones públicas y el que crea la autonomía de las gobernaciones provinciales y su supervisión por la Presidencia de la República Dominicana. Y otras 14 comisiones estudiaron diferentes iniciativas y recibieron importantes personalidades que tienen que ver con los temas tratados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El mundo vive un importante cambio, inmerso en la revolución 4.0. Muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep. Capacitar es progresar. La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Porque juntos podemos construir la unidad, fortalecimiento y el progreso de la comunicación. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública Incorporada. Somos la voz y el pensamiento de la democracia. Información 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Asodoprom. Notarios y notarias, el sábado 26 de octubre vamos a votar por el doctor John Richard Paniagua, presidente 2025-2027. Un notario para todos. Un notario para todos. Colegio Dominicano de Notarios. De regreso a su programa Poder y Sociedad. Bueno, en la entrevista central, un hombre conocedor a fondo de lo que son las leyes en la República Dominicana, muchos años de ejercicio profesional como abogado, pero también un analista sobre los temas de político, social y económico. Nos referimos al doctor, ¿verdad?, Javier Fernández. Javier, ¿cómo está todo? Muy bien, Luis, muchas gracias. Saludos a ti, a tu prestigioso programa, a toda tu audiencia, tanto aquí como más allá de los mares. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Para la verdad que a nosotros es un gran honor. Javier, hay varios temas en el tapete de la República Dominicana. Estamos hablando de reforma constitucional. A raíz de que el presidente fue electo, pues introdujo, ¿verdad?, al Congreso Nacional la modificación de la reforma constitucional con 4 ejes fundamentales. Estamos hablando de ponerle un candado a la reelección. Hablamos de unificar las elecciones, ¿verdad? El caso de la elección del Procurador General de la República y el caso fundamental de que había solicitado 53 diputados, ¿verdad?, de que bajara de los 190, lo cual
ya solo se le aprobó 20. ¿Cuál es la posición de Javier con relación al caso de la reforma constitucional? Mira, es un tema un poco complicado desde el punto de vista del mismo derecho constitucional. Nosotros nacemos como república exactamente en el 1844. Sin embargo, nuestra constitución, que fue votada el 6 de noviembre del mismo año 1844, no menos cierto es que nace con la afrenta de la imposición de la fuerza en contra de la voluntad con Pedro Santana y aquel famoso artículo 210. Sin embargo, en el mes de julio del año 1854 se produce la primera modificación y la última en el año 2015 con la nefasta modificación de Danilo Medina para provocar su reelección. De allá acá tenemos unas 39 modificaciones. Sin embargo, esta tiene un propósito no claro del todo, con más sombras que luces. La llamada cláusula pétrea, la cláusula piedra, roca, fuerte, consistente, que pretende el distinguido señor presidente Luis Abinader imponer, de plano no es necesario, porque ya la Constitución de la República establece 2 periodos consecutivos y no más. Ahora bien, hay una serie de detalles allí no claros del todo e incluso, Luis, innecesarios en el aspecto siguiente. Lo del procurador sabemos que sí, hay una independencia a nivel constitucional. Lo designa el presidente por ley. Muy bien. ¿Cuál es la situación en República Dominicana? Es la apoliticidad. Es que el brazo político, pero también hay un brazo que se habla poco de él, que es el brazo empresarial. Disponen de Pedro, de Juan o de María para que dirijan tal institución, en este caso, una como lo es el Ministerio Público. ¿Dónde debería de centrarse la modificación en cuanto a la elección del Ministerio Público? Que haya conjugado un espectro jurídico entre jueces del Tribunal Constitucional, Ministerio Público, abogados, pero con una situación de calamidad que tenemos en el sector jurídico, con la mañosa intervención de los partidos políticos, segrega a un colegio de abogados serio, preciso, decente, pero es lo que tenemos. Entonces, quienes no deben de estar en el espectro del Ministerio Público son los partidos políticos. Y si el Ministerio Público real y efectivamente fuera independiente, hay que coger un espejo. Doña Miriam Germán Brito es el mejor ejemplo de independencia, pero es en cuanto a su formación personal, es en cuanto a su decencia, es en cuanto a esas cualidades que le adornan a ella de una data larguísima. Fue Ministerio Público, fue juez de primera instancia, juez de corte, ha caminado por todas las instancias de la Administración de Justicia, pero una persona que desde la famosa carta al doctor Joaquín Balaguer hasta el día que se inhibió en el caso Odebrecht, vemos una imparcialidad absoluta. Entonces, creo que el proyecto de modificación de la Constitución está siendo mal llevado, no está siendo consensuado con todo el país y estamos en una epidemia de reforma. Reforma constitucional, reforma fiscal, reforma policial, reforma laboral, demasiado frente abiertos y uno no ha sido consensuado. En el caso de la reforma fiscal, que ya esta semana el ministro de Finanzas, Ochi Vicente, introdujo al Congreso Nacional. Hay varias posiciones, entre ellos el empresariado, donde no están conteste con esa reforma. ¿Entiende, Javier, que básicamente esta reforma favorece en gran medida, como dice el gobierno, al sector más desposeído, de clase media hacia abajo? De ninguna manera, es un choque frontal
y un atentado a la desaparición clasista, la división social que hay en el país, pero sin darnos cuenta que han surgido una serie de subdivisiones de clases. Antes se hablaba de clase alta, clase media, clase baja. ¿Qué es la clase media? O una persona que tenga ingresos sobre los 100, los 200 mil pesos mensuales, tenga un carrito con un préstamo, tenga una casa con otro préstamo bancario, y esa clase es la que los políticos han desmembrado. No favorecerá a ninguna clase media y mucho menos a la clase baja. Razones, vamos a verlo de manera expedita. Comenzando con el asunto del aumento a el marbete. Cualquiera dirá, bueno, por eso se paga una sola vez al año. Mal llevado, Jochi Vicente. Mal llevado todo lo que tienen que ver con el manejo de la finanza. Y me sorprende Isidoro Santana y Jaime Ariti Escuder, que ahora están beatificando, están santificando este proyecto fiscal. ¿En qué sentido? ¿Dónde está el alto cilindraje y el vehículo de alta gama? Es lo mismo que un vehículo de 4, 500, 600 mil dólares pague 6 mil pesos, igual que un vehículo de 800 mil pesos. Es igualitario socialmente, valga la redundancia, esa clase social que no hace más que estigmatizar a la población. Una gente que con un préstamo ahora, en las llamadas autoferias, un vehículo sencillo de 4 cilindros, un vehículo utilitario, un vehículo de ciudad que te ronda 1 millón, menos de 100 mil pesos, 900 mil y pico de pesos, como lo tienen ciertos concesionarios tradicionales, a vehículos conocidos como de alta gama. Demos un paseo en la avenida Abraham Lincoln, demos un paseo en el casco urbano, Naqueño, Serrayés, La Esperilla, para que veamos el tipo de vehículo que transita por ahí. ¿Usted cree, Luis, que es lo mismo un vehículo a la tasa de 60 por 1 que cueste 20, 30 millones de pesos, que pague 6 mil, igual que uno? A un Sonatra. Por Dios. Entonces, ¿dónde está Jochi Vicente, que hoy decía que se va a ver un crecimiento en la salud, en la economía, en la educación? Pero ¿dónde está el amasijo de préstamos hecho para la mejora policial, para la mejora eléctrica, aún con Punta Catalina, que ahora dice Jaime Ariti Escuder que se debe de hacer la melliza? Sorprende el mago Escuder a la población ahora con una melliza de Punta Catalina. Sorprende cómo él beatifica esta situación. Ahora bien, el incremento en el costo de la canasta familiar, antes del proyecto de reforma, todo subió, ya todo ha subido. ¿En qué beneficia eso? ¿Dónde está el verdadero control de precios? Con Balaguer, fuera para meter o no meter cuco, y no defiendo a ese espécimen, existía el Instituto Nacional de Control de Precios, INESPRE. Esa entelequia, que se la terminaron de comer 2 funcionarios últimamente, ¿dónde hay un control de precios? Eso no existe. Aquí el comerciante es quien manda, aquí el empresariado es quien manda, y a ellos no lo está tocando. Por más que veamos a Ángel, a Conep protestando por un lado, es lo mismo que pasa con la mano de obra haitiana. Aducen que la mano de obra no existe. Claro, no puede existir. Si al haitiano indocumentado le pagan 10 pesos, no es que ellos tienen pérdida, es que se lo ganan todo. Por vía de consecuencia, la reforma fiscal es un atentado que la población dominicana no puede pasarla por alto. Javier, pero en esa reforma fiscal, artículos de primera necesidad, como el arroz, el plátano y otros artículos, no van a pagar ITEVI. No van a pagar ITEVI. ¿Cuál es el precio desde la producción hasta la mano que lo consume? Hay una cadena demasiado grande donde se pierde el control del precio e incluso la calidad. Tú vas fuera del país
Estados Unidos, Canadá y ciertos países de Europa, y el producto dominicano que tú consumes allá es de altísima calidad que el de aquí. Porque aquí nos venden a nosotros el retrojo, lo que queda, lo malo. Y a ese retrojo, eso conlleva una cantidad de manos que va incrementando el costo porque no hay control. Aquí, fíjate, que la sobreproducción de pollo y de huevos tiene que ir el gobierno a comprarlo, pero nunca lo venden barato el pueblo. Porque es una cadena lastimosa hasta llegar desde la clase baja a la llamada clase media. Entonces, el cuento de que no va a pagar ITEVI, esa es una cosa, pero no hay ningún incentivo ni al verdadero productor, no al empresariado rico que produce huevo, pollo, cerdo, al pecuario, a nada de eso. Eso es intocable. Eso es al que vende plátano en el mercado modelo de la avenida Duarte, perdón, a la Posilga. Al que vende en los mercaditos populares. A eso es que desangran y a cómo llega a la mesa del dominicano. No nos dejemos engañar solamente con que va a estar exento de ITEVIS. Hay una serie de gastos, de costos aplicados a la producción para cuando llega a la mesa, que de eso no habla Jochi Vicente, porque Jochi Vicente no compra en Cristo Rey, Jochi Vicente no compra en Gualey ni en Capotillo, Jochi Vicente quizás compra enlatado, importado. ¿Qué va a pasar en el Congreso, en ese debate entre los diputados y senadores? ¿Saldrán en defensa del pueblo dominicano? Sí, ellos saldrán en defensa del pueblo dominicano, de un pueblo dominicano que se llama diputado, de un pueblo dominicano en un Congreso que no debe de existir. Fíjate que le doblaron el pulso a Luis Abinader cuando pretendía que el número de diputados descendiera eliminando 53. Ellos se empantalonaron porque esa es una industria. El ser legislador es una industria. Un privilegio. Un privilegio que para llegar a él, dicen ellos mismos, hay que tener un presupuesto. Hay que invertir sobre 30 millones de pesos. ¿Quién invierte 30 millones de pesos para tener un sueldo de 100,000 y pico de pesos mensuales? Bien, pero te dan 2 exoneraciones. 2 exoneraciones, un barril, 2 armas de fuego, incluyendo una pistola y una arma larga, incluso cuando deja de ser diputado, eso te toca. Una pensión. Una pensión, pasaporte diplomático para ti, para tu mujer y para los hijos menores de edad. Un policía que te maneja y uno que te refresca echándote, soplándote para el calor. Todos esos privilegios ellos dijeron no, con nosotros no. 20 y es mucho. Entonces, como tú me diste, ahora yo te doy, ¿qué van a hacer un grupo de diputados? Oigan bien, banqueros y no financistas, sino dueños de banca de apuestas. Transportistas, entre ellos analfabetos, que no saben leer ni escribir. Ni hablar. Mucho menos hablar, más habla a quien Dios le abrió la boca en el caso de Balaán. Más habla un animal que muchos diputados y senadores. No van a contradecir a su jefe y mucho menos a un Pacheco que debió en otro país, debió de haber renunciado a su curul y a la presidencia de la Cámara de Diputados cuando amenazó a quien no votara, que había que someterse. Entonces, en manos de eso llamado Congreso es que está la estabilidad económica de la familia dominicana, por amor a Dios. ¿Qué van ellos a hacer? No, a aplicar el concepto de corroboro, sin leer. ¿Qué van a entender individuos ahí que dicen estábamos, comíanos, andábamos, y otros que no saben real y efectivamente qué significa la palabra diputado? Con el permiso de nuestro invitado, el doctor Javier Fernández, vamos a una pausa comercial. La
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Además, aprobó un proyecto de ley que reconoce a las heroínas y mártires de la independencia nacional y declara el 20 de febrero de cada año como Día de las Mujeres de Febrero. Mientras que 3 comisiones especiales estudiaron por separado los proyectos de ley que modifican varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el de contrataciones públicas y el que crea la autonomía de las gobernaciones provinciales y su supervisión por la Presidencia de la República Dominicana. Y otras 14 comisiones estudiaron diferentes iniciativas y recibieron importantes personalidades que tienen que ver con los temas tratados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El mundo vive un importante cambio, inmerso en la revolución 4.0. Muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep. Capacitar es progresar. La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Porque juntos podemos construir la unidad, fortalecimiento y el progreso de la comunicación. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública incorporada. Somos la voz y el pensamiento de la democracia. Información 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Asodoprom. Notarios y notarias, el sábado 26 de octubre vamos a votar por el doctor John Richard Paniagua, presidente 2025-2027. Un notario para todos. Un notario para todos. Colegio Dominicano de Notarios. Continuamos con este diálogo interesante con el doctor Javier Fernández, abogado y analista. Javier, hay un caso camaleón que ha ocupado todos los espectros de opinión pública en la República Dominicana. Ayer la magistrada, ¿verdad?, Fátima Veloz, del juez de atención permanente, dio 18 meses a Hugo Veras, ¿verdad?, y 18 meses a Jochi Vicente. De los 7, 3, ¿verdad?, se le van a Najayo, hombre. ¿Cómo analizar la decisión de la magistrada? ¿Fue correcta? Sumamente correcta desde el punto de vista técnico procesal. Yo me río por el término camaleón porque en una oportunidad
la defensa del inefable Jean Alain Rodríguez quiso que le quitaran el mote de Medusa. Y ya al pobre Jean Alain, más que ex procurador, se le conoce como la Medusa. Cada nombre de estos que tienen que ver con asuntos marinos, algunos con la flora, la fauna, creada por el Señor allá en Génesis, capítulo 1, le ha dado el Ministerio Público, simple y llanamente es para no conocerlo por nombre, sino individualizarlo uno de otro. Ahora bien, el camaleón tiene una característica muy especial y es la capacidad de la metamorfosis, que cambia de color. Entonces vemos aquí que la magistrada real y efectivamente adoptó una medida correcta, de acuerdo a las previsiones del artículo 226 en adelante, hasta el 243 inclusive del Código Procesal Penal, y a partir también tomando en cuenta las disposiciones del artículo 374.56 del mismo Código Procesal Penal, que establece lo que es la complejidad de los casos. Estamos hablando de una situación la más delicada desde que se llevó a juicio, aquel juicio risible a los supuestos autores de la muerte de las hermanas Mirabal, pasando por el juicio, aquella tragicomedia de Juan María Severino, Salvador Jorge Blanco y otras especies de abogados que estuvieron allí, hasta los llamados casos de corrupción de hoy en día. Este es el caso más delicado porque atenta no solamente con la inteligencia del país, sino también con la individualidad, la personalidad, la imagen, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la persona. No se puede quedar, óigalo bien, Ministerio Público, Poder Judicial, no se puede quedar en estos. Ahí el brazo de la justicia tiene a expresidentes, no expresidentes, expresidentes, exministros de las Fuerzas Armadas, exconsultores jurídicos de Poder Ejecutivo, que deben de ir a explicar cómo la seguridad de la nación fue vendida a una persona física que a través de una persona moral como Aurix manejó la inteligencia, la investigación, la seguridad nacional. A partir de ahí, y viendo lo que tiene que ver con lo que desgraciadamente ha salido a la luz pública, pervirtiendo lo que es el secretismo de las audiencias en materia de imposición de medidas de coerción, porque se ha festinado, se ha creado un vedetismo jurídico, más que lo que le denominan populismo penal, yo le llamo vedetismo jurídico. Esas son cosas que no pueden manejarlo ni los medios ni las partes antes que lo maneje un juez. Pero tomando entonces ese vedetismo, eso que ha salido a la opinión pública, viendo ese contrato entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Aurix, y el manejo que se le ha dado, definitivamente no podía aplicarse una medida de coerción racional con el hecho, racional con la cantidad de imputados, racional con la peligrosidad más de los autores que los hechos mismos. Creo que para preservar incluso la vida misma de los autores señalados como principales en la comisión de estos ilícitos, la más idónea fue la prisión preventiva, la cual tunantes del derecho, vergantes de los medios de comunicación, han torcido a propósito, porque aquí hay unos programas de televisión que son exclusivos de santificar los casos penales, desacreditando la prisión preventiva que nunca es necesaria. Palo si boga y palo si no boga. La prisión preventiva se ha cualquierizado, pero es en los medios. No es verdad que acaso de esa naturaleza es para aplicarle a los sindicados como autores de ese tipo de hechos.
una garantía económica, un impedimento de salida, con una frontera que a diario sale y entra el que quiera. Una frontera de aguas que sale y entra el que quiera, sino que le pregunten a Figueroa Agosto, que en yate privado iba y venía, lo dijo él mismo, a Puerto Rico cada vez que quería. Y una frontera aérea que no tenemos un solo radar que valga la pena. Entonces, lo más ideal es eso. O recordemos a ciertos personajes que vestidos de señora abandonaron el país por la frontera haitiana, exfuncionario de partido color blanco. Cómo personas se fueron a embajadas vestidas de señora, si no pregúntenle a Vincho Castillo que sabe bien de eso. Aquí cualquiera sale vestido de mujer, vestido de rubia, donde hay aeropuertos que traen y sacan turistas. Entonces lo más idóneo es la prisión preventiva. Javier, en el caso de la decisión que tomó el gobierno dominicano con relación a la repatriación de 10,000 haitianos semanal, ¿entiende que esa decisión es oportuna en las actuales circunstancias? Refleja una dicotomía en el discurso del señor presidente. La frontera está sellada. La frontera está vigilada. Si se hace una auditoría a los gastos fronterizos, hasta yo que no soy de la frontera voy preso. Porque aquí se habla de drones, de equipos tecnológicos, de vehículos especializados, de una supuesta cantidad que solamente es ilusa, que tienen todo el trayecto, 300 y pico de kilómetros a lo largo y ancho, sobre todo en la llamada carretera internacional y en la periferia de la franja fronteriza. Si eso es así, señor presidente, y nosotros vamos a disponer del trasiego mediante deportación de 40,000 haitianos indocumentados al mes, ¿cuánto tenemos aquí nosotros? Aquí para completar los haitianos nada más falta barbecue, 3 de los que están frente al Estado haitiano y ya, porque aquí el relajo del último censo no arrojó que quizás si hay 10.5 millones de dominicanos, deben de haber 11.5 millones de haitianos. Entonces, ¿dónde nosotros quedamos con el negocio en los hospitales rurales con la parturienta haitiana? Abro paréntesis, Luis. ¿Quién transporta a las haitianas a parir? ¿Quién le da cobijo a las haitianas en una invasión uterina? ¿Ha hablado el presidente de la invasión uterina? ¿Ha hablado el presidente de lugares como Friusa, en la zona este, en Bávaro, que ya no hay dominicanos? ¿Ha hablado el presidente que en lugares como Pedernales, Dajabón, Montecristi, Higüey, Elías Piña, Higüey, Santiago de los Caballeros, Distrito Nacional, está copado de haitianos? Entonces, da la impresión que es una cortina de humo para la caterva de reformas. Entonces, sí, debe de haber una deportación masiva, pero seria, honesta, no al azar ni en una chercha, pero nada más hay que ver. Si nosotros vamos a hablar de una verdadera lucha migratoria para preservar una dominicanidad que hace rato que está en peligro, mermada por haitianos ilegales, no menos cierto es que el sector turístico, el sector ferretero, el sector construcción, el sector agrícola, entre el bananero, el arrocero y el ganadero, han invadido selectivamente al país de haitiano indocumentado para bajar su costo a lo más mínimo y subirlo, y va de la mano entonces con lo que tiene que ver con la reforma constitucional, con la reforma fiscal, porque es un allante, Para que haya una deportación masiva tiene que haber un cierre absoluto de la frontera. Pero ¿cómo hay un cierre
absoluto de la frontera si tenemos clínicas rurales y hospitales, no en la frontera, maternidades en el Distrito Nacional que paren más haitianas que dominicanas? Que hay que tener humanidad, correcto, y debe de ser así. Debemos de seguir dando la mano, pero de manera ordenada. ¿Cuántos vehículos vemos que se agarran transportando haitianos ilegales por un chofer dominicano? Ese es un negocio que cualquiera se hace rico en un mes. Fíjense bien, una llamada jipeta, meten 10, 12, 15 y más haitianos envueltos como media acabada de lavar. Ahí no sale la Dupuy, la canciller haitiana, a hablar del abuso hacia los haitianos cuando ellos mismos se doblan, entran a un vehículo. ¿Cuánto paga cada haitiano de eso? 10 y 15 mil pesos. Ni a dotarlo de documentos que no tienen. No, porque es una trampa entre la ONU, la OEA y otras instituciones como la USAID y otras más que propugnan por el llenado en República Dominicana de haitianos, pero no tenerlo yo allá. Entonces, estos dominicanos que transportan ilegales haitianos, ¿cuánto logran en un mes? Semanal se embolsillan 2, 3 y 400 mil pesos. Multiplíquelo por semana. Ahora bien, ¿dónde están los puestos de controles fronterizos y en la carretera hasta llegar a la provincia de Baní? No hay un control efectivo. Entonces, lo tiran por un lado y por el otro lado lo traen. Recordemos, para concluir con esto, por ejemplo, cuando yo era muchacho, 14, 15, 16 años, yo recuerdo que cuando se trasladaba un militar desde el centro de la ciudad, en la capital dominicana, era un castigo. Hacia la frontera era un castigo. Hoy eso es un privilegio. ¿Y por qué? Se investiga, se sabe por qué un coronel, un general, tiene tantos bienes inmuebles e inmuebles. ¿Se ha averiguado alguna vez por qué un general en este país es un portentado económico? Sabemos, aparte del secretismo, que entre la famosa ley 877 que instituía las Fuerzas Armadas y actualmente habla de un secretismo, ¿cómo un general tiene los bienes que exhibe con un sueldo pírrico? ¿Quién va a dirigir una cárcel, a comandarla o a estar en la frontera y de repente tiene más bienes que se iguala a cualquier empresario de 10 o 15 años en el ejercicio? Por vía de consecuencia, la migración que hace rato atentó contra la dominicanidad es un cuento más. No es verdad que habrá una limpieza, como han dicho algunos, que es algo étnico. No, no es una limpieza étnica. Debe de ser una limpieza regulatoria de la invasión irregular e ilegal. Todo el que quiera venir a este país, como van otros a otra nación, debe de pasar por el rigor de un visado decente, porque esa es otra cosa. Es un negocio. Los consulados dominicanos en Haití, ese es un gran negocio. Ahí no se otorga, según las denuncias, ahí no se otorga, ahí se venden visas. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, hermano Luis, a las órdenes siempre de estar en este prestigioso programa. A ustedes, amables televidentes, ¿verdad? Agradeciendo inmensamente al doctor Javier Fernández su participación. A ustedes, amables televidentes, estaremos el próximo sábado, si así Dios lo permite, en este toque de queda, el programa de mayor influencia, poder y sociedad. Muchas bendiciones.